Bienvenidos a Cóctel Social, aquí estamos arrancando un nuevo programa con la producción de Enfocate, Débora Mestoy. Estamos muy contentos porque nuevamente vamos a compartir un rato con todos ustedes en Celta TV y en las redes sociales. No vamos a perder mucho tiempo, hoy estamos de estreno, hoy damos inicio a una nueva sección aquí en nuestro programa que se va a llamar Crónicas Policiales de Tres Arroyos. Hechos que han ocurrido hace años en la ciudad, que algunos han quedado en el olvido, que algunos no han sido resueltos, como casos de homicidio. Así que hoy vamos a comenzar este nuevo bloque, Crónicas Policiales de la ciudad de Tres Arroyos. Agradecemos la colaboración de Alejandro Piz, del diario La Voz del Pueblo, también de Fernando Catalano, periodista, locutor de FM Onda 1 y también, por supuesto, periodista del diario La Voz del Pueblo. Estamos contentos nuevamente de poder formar parte de este nuevo programa con ustedes, así que acomódense, hay de todo, pero lo que vamos a ver ahora es estreno aquí en Cóctel Social, Crónicas Policiales de la ciudad de Tres Arroyos. Año 1981. Los Romero eran una familia compuesta por Carlos Marcelino Romero, un chapista de 58 años, su esposa María del Carmen, portera de la escuela número 1, y sus dos hijos, Carlos de 26 años, quien también se desempeñaba como chapista, y Alicia Inés, de 27, que trabajaba en la cooperativa eléctrica. Vivían en Leandro Alem al 400. Eran una familia muy querida en el barrio, donde vivían desde hacía 25 años. Pero no todo era como se mostraba. Dentro de la casa sucedía otra cosa. La violencia física como verbal era moneda corriente. Un martes 21 de junio, cerca de las 3, Carlos estaba arreglando una estufa cuando su hijo le jugó una broma que a su padre no le gustó y terminó derivando en una fuerte discusión. Su hija Alicia intentó calmar la situación, pero fue en vano. Carlos estaba tan enojado por las recriminaciones de sus hijos que terminó la situación amenazándolos y corriéndolos con un cuchillo para luego echarlos de la casa. Luego de unas horas y esperando a que todo se calme, volvieron a la casa. Alrededor de las 3 de la madrugada, Carlos regresa protestando y golpeando lo que se le cruzaba. Había llegado ebrio. Se dirigió al dormitorio de sus hijos, a quienes insultó, para posteriormente acostarse en el cuarto continuo. Fue entonces cuando los hermanos decidieron ponerle fin a la situación. Esperaron a que se durmiera. Carlos, hijo, tomó una escopeta acompañado por su hermana Alicia, que portaba una linterna. Ingresaron a la habitación del padre. Colocó el arma sobre su cabeza mientras Alicia iluminaba la escena y disparó a quemarropa, causándole la muerte. Luego ambos fueron a su dormitorio, donde se encontraba su madre, que se había despertado por el disparo, y le contaron lo sucedido, para luego ir a la comisaría a entregarse. El juicio comenzó el 27 de julio de 1982. Carlos se declaró único culpable del crimen, pero la Cámara Penal de Bahía Blanca no hizo lugar a la retracción y consideró que tanto él como su hermana eran culpables del parricidio, por el que se los condenó a 18 años de prisión. La condena de Alicia y Carlos fue reducida a 15 años por conducta ejemplar. Ella se recibió de abogada en el penal y finalmente, tras gozar en principio de salidas transitorias temporarias, fueron puestos en libertad. Informaciones recogidas entre personas que frecuentaban a la familia señalaban que Carlos Romero era una persona agresiva en el medio familiar, cuando se hallaba en estado de ebriedad. En cambio, fuera de su casa, era muy estimado y contaba con numerosas amistades. Otros decían que el hijo tenía problemas de conducta y siempre provocaba a su padre.
Lo cierto es que ocurrió un crimen, un parricidio, que llenó de estupor a los ciudadanos tresarroyenses en la década del 80. Bienvenidos centenias, nuevas generaciones. Aquí le vamos a contar y le vamos a mostrar los útiles de los 80 y los 90. Esos que ustedes van a decir, ¿en serio usaban eso, chicos? Sí, los usábamos y estábamos muy orgullosos. Arrancamos con las viejas y queridas, añoradas fibras Silvapen. Eran unas fibras marcadores, rotuladores, plumones, como quieran llamarlas, que venían de 6 o de 12 y duraban lo que dura un sanguchito a alguien que tiene muchísimo hambre, sí. Nada. La cuestión que se secaban, se gastaban al toque. Una reverenda porquería. Después sacaron las Lumi, onda Fluor. Llegabas a la escuela con unas Lumi y era... eras Dios. Usábamos también lapiceras que venían con muchos colores. Sí, muchos colores en una misma lapicera. Tenían unas palanquitas para bajar el color que vos querías. Era furor. Y si tenías unas de estas, claro, te sentías el capo de la clase. ¿Me andabas con esto acá puesto? Esto porque lo usamos acá en el guardapolvo. Usábamos guardapolvo blanco. Las estándar tenían 10 colores. Claro, en realidad también era una porquería. Se trababan los colores, luchabas para bajar un color porque 12 habían quedado trabado. Una lucha con una palanquita tremenda.
incluso también venían con olor. O sea, solo queríamos escribir, ¿me entendés? También se utilizaba la lapicera de tinta, o sea, era como el plumón. Era una lapicera que llevaba un cartucho de tinta adentro y que seguramente una vez en la vida lo encastraste mal y olvidate, te manchaste todo. Las manos, el guardapolvo, un desastre. También venían las Parker, claro, olvidate, eso era elite. Después venía la competencia, la grieta entre las hojas Rivadavia y las Gloria. Las Rivadavia eran muy gruesas y las Glorias, claro, re finitas. La bronca venía cuando te pedían una hoja Rivadavia. Dar una hoja Rivadavia era dar el tesoro preciado de la abuela, ¿me entendés? Porque claro, después, ¿qué onda? Vos veías que el chabón tenía Gloria. No, pero pará, te doy una Rivadavia, me das 2 Gloria. También estaban los lápices flexibles, eran muy facheros, pero al momento de escribir eran una reverenda porquería. Eran más para mostrarlo, ¿no? Onda, mirá lo que hago, sí, escribo y después te da un moñito con el lápiz. También estaba la goma de borrar que no borraba nada, era azul y roja. La parte roja borraba lápiz. Las más pedorras te dejaban manchada toda la hoja. Y la parte azul supuestamente borraba lo que era la lapicera. Lo que hacía la parte azul era borrar literalmente la hoja. Y si seguía dándole, te borraba hasta el pupitre. Conozco gente que se comía la goma, mascaba la goma. Y llegamos a las reglas. Las más viejas eran de madera, indestructibles. Onda, le pegabas a alguien con eso y era fractura expuesta. Había otras que venían con extensibles, había una que venía con las letras del abecedario y había otras que también venían con una impresión lenticular. ¿Qué es una impresión lenticular? Es esa impresión que cuando vos movés la imagen de algo, como que cambia la imagen a otra cosa. Estaban buenísimas esas reglas. Había otras que tenían agua adentro. Sí, agua adentro, con brillitos. Eran muy lindas, pero al menor golpecito se rompían y empezaban a perder el agua. Tomaban un color raro, onda que comenzaban a desintegrarse. Y claro, todo esto lo guardabas en las cartucheras. Había cartucheras memorables. Estaba la que era como un cuadernito, que venía con elásticos para poner los útiles. No era muy práctica porque claro, era como tener un libro en el pupitre, ocupaba mucho espacio. Después a esas mismas le empezaron a sumar pisos, onda imposible trasladar, ¿me entendés? También estaban las que eran como más rígidas, como una cajita de plástico, con una tapita con imán. Otras venían con un nivel, con una lupa, o sea, pará, eran como los transformes cartucheros, ¿entendés? Una cantidad de cosas totalmente al pedo. Algunas venían con una combinación, onda cartuchera, caja fuerte, pero pará, ¿quién te va a querer robar tanto? Y también estaba el punzón, el útil escolar más odioso y peligroso. Espero que hoy no se siga utilizando. Era una especie de pincho con manguito de madera, era para hacer esa mierda de papel glacé, ¿viste? Odié siempre el papel glacé, me pareció totalmente al pedo. La onda era que ponías pegamento en la hoja, apoyabas una puntita del papel glacé e ibas tirando con el punzón, como para colorear la hoja haciendo una especie de puntillismo. También estaban los ojalillos, unos circulitos de papel autoadhesivo que se pegaban en la parte donde ponías la hoja en la carpeta, la parte de los ganchos, porque a veces tironeabas sin querer y claro, se rompía el borde y ahí es donde vos ponías los ojalillos y bueno, nada, quedaba la hoja sana y salva. Y hasta aquí llegamos con un par de centennials de los útiles de los 80 y los 90, Dios mío.
Profesionales de salud las 24 horas, farmacéuticos siempre cerca tuyo, para responder tus consultas, para dispensar tus medicamentos. En pandemia, en las fiestas y todo el año, siempre cerca tuyo. Hola, soy Jorge Lamberta, farmacéutico del Colegio de Tres Arroyos, y en el espacio de salud de Cóctel Social de esta semana vamos a hablar de la culebrilla o el herpes zóster. Para que tengamos una idea, esta infección o esta enfermedad ocurre por acción de un virus, que es este virus que nombrábamos del herpes, que el primer contacto que ocurre es en la infancia, donde puede generar, por ejemplo, una enfermedad eruptiva como es la varicela, y eventualmente estas vesículas o granos pequeños que se hacen en la piel, luego de unos días se desaparecen, pero el virus puede quedar latente y pasar de la piel a los ganglios y quedar allí hasta que por algún motivo en la edad madura puede como despertarse y producir lo que llamamos culebrilla o herpes zóster. En general en personas mayores de 40 a 50 años, esta enfermedad puede durar unos 7 días aproximadamente, pero tenemos que tener en cuenta que generalmente la población que afecta es personas que están pasando por un grado de estrés muy grandes y sus defensas suelen bajar. También algunas personas inmunosuprimidas, porque por ejemplo han recibido algún trasplante, algunos que toman corticoides, personas con inmunodeficiencias, o también algunos pacientes que han tenido tratamientos para algún tipo de enfermedad oncológica. Los síntomas que se suelen presentar para darnos cuenta que tenemos esta enfermedad, generalmente en estos lugares hay un dolor neurálgico, es decir, hay un dolor con hormigueo, con picazón, puede aparecer como decíamos, estas ampollas o vesículas húmedas que duran entre 1 y 14 días. Esta erupción, su principal núcleo o foco ocurre entre 7 y 10 días, que es cuando luego desaparece, el cuerpo lo hace remitir normalmente, sin generalmente ningún tipo de tratamiento, pero eventualmente también pueden aparecer otros síntomas como la fiebre, el dolor, sobre todo en la zona donde se encuentra la infección, por ejemplo en el abdomen, en la zona de la cara o de la cabeza, pueden aparecer escalofríos, y también una de las complicaciones más comunes es la neuralgia, es decir, el dolor en la zona de alrededor de los ojos, porque toma a veces alguna terminación nerviosa, como puede ser el nervio trigémino, y entonces de esa manera afectar también la zona de los ojos, por lo tanto afectar la visión, la audición, el equilibrio, y en muchos casos cuando se termina la enfermedad puede quedar un dolor, este dolor neurálgico que mencionábamos, durante un periodo de tiempo largo. Para tratar esta enfermedad lo que se recomienda es tener cuidado para no lastimar esas ampollas que se hacen, y tratarlas con algún tipo de cremas o antivirales, siempre recetadas por supuesto por el médico, que haga el diagnóstico de que realmente es una infección por el virus del herpes zóster. También en algunos casos se suele utilizar vitamina D para mejorar las terminaciones nerviosas, o algunos analgésicos para el dolor, y muchas veces puede ser útil algunas compresas de avena como para suavizar la zona y que las ampollas no molesten y no duelan tanto. Una red de 8.000 farmacéuticos trabaja diariamente para brindarle el mejor servicio sanitario, con información y dispensa de medicamentos, en todos los barrios, en cada rincón de nuestra provincia.
Hola, mi nombre es Blas Martínez Cazurro, juego en Club de Pelota. ¿De qué jugás? De base. Todos bases, son todos buenos. ¿Quién te trajo al club? Mis amigos jugaban ya de hace mucho y vine por mi mamá también. ¿Quién te enseñó a jugar? Mis profes practicaban un poco en casa. ¿Estudiás? Sí, ¿Dónde estudiás? en el Colegio Jesús Adolescente. ¿Quién es tu ídolo? Campazo. ¿Qué es lo que más te gusta del básquet? Todo, jugarlo, todo. ¿Hace muchos amigos acá? Sí, sí, sí. ¿Viajan? Sí, ¿Y hablan de básquet o no? más o menos. ¿Cuál sería tu sueño? Jugar en la selección argentina. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby. Yeah. Sarah's getting older, burning toast in the toaster. My ambitions were too high. Yeah. Waiting up for you upstairs. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like Bienvenidos a Historias Paranormales, episodio 3. Hoy, la Dama de Blanco. Es una más de las tantas historias de espíritus femeninos vestidos de blanco que deambulan por diferentes partes del país, en rutas y en zonas rurales. Antes de comenzar, les quiero aclarar que sobre el final de este video van a ver una imagen muy impactable, ¿sí? Así que atención a aquellos que tienen mucho miedo y que estas cosas realmente les hace mal. Recomendamos no mirar este video. Comenzamos. En Argentina hay un par de lugares donde varios testimonios aseguran haberla visto. Uno de ellos está cerca de la localidad de Quinino, en Córdoba. La han visto camioneros yendo por la ruta 60, camino a Catamarca. Y hay relatos de estos que cuentan haberla visto al lado de la ruta, una mujer vestida de blanco y que al pasar los mira fijamente a los ojos. Otra es la llamada la novia del Bajo de la Tigra. Es el fantasma de una mujer que a principios del siglo XX la familia no la dejó casarse con su enamorado y entonces se vistió de novia y se suicidó colgándose de un árbol. Y ahora deambula por este paraje de La Pampa, por el Bajo de la Tigra, haciendo dedo. Cuentan que hay muchos camioneros que no se animan a transitar por esta ruta de noche. Hasta incluso hay un testimonio de una chica que publicaron en casi todos los medios de la zona, que inclusive la vio a plena luz del día. La describe como con ojos muy grandes, sin labios, con los dientes como al descubierto. El relato dice que la vio y aceleró, como que la quiso dejar atrás, pero un par de kilómetros más adelante nuevamente la volvió a ver. A los metros se sintió que capaz era una mujer que necesitaba ayuda, entonces frenó, regresó, volvió unos metros atrás y cuando se acercó, ahí el espectro se dio vuelta
y en el lugar donde debería tener los ojos tenía 2 huecos y empezó a perseguirla, corriéndola por todo el campo, donde luego por fin pudo escapar. Hay varios relatos de haber visto a esta novia en la curva de la Ruta 1, asegurando que vayas a la velocidad que vayas, la novia te persigue. Es más, hace poco un camionero iba por esa ruta, sintió como que se le vino algo encima al camión, pero no vio nada. Le mandó un audio a otro de los camioneros que venía detrás y le pidió que acelerara y se acercara por si veía algo. Cuando el camión de atrás aceleró y prendió más luces, pudo verse esta imagen. No sabemos si está trucada o no, pero parece que es una chica que va colgada detrás del camión. Y según cuentan, cuando pasaron las vías del tren, esta chica ya no estaba más. Una de las tantas historias de la Argentina que hoy compartimos con todos ustedes, la Dama de Blanco. Top Cinema. Información al paso. Jack en la caja maldita 2. Esta película se iba a estrenar en Argentina en el mes de agosto, pero bueno, se corrió la fecha de estreno, no se sabe por qué. Se va a estrenar en simultáneo con La Ciudad de México, una película de terror donde una mujer va a hacer un trato con un demonio que promete curar su enfermedad a cambio de reclamar 6 víctimas inocentes. La chica salvaje. De una de las novelas más vendidas de todos los tiempos llega este misterio cautivante. La peli en sí cuenta la historia de una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte. Es ahí cuando ella es atraída por 2 jóvenes de pueblo y donde también se le abre un mundo totalmente nuevo y sorprendente. El tema es que uno de ellos aparece muerto y la comunidad va a considerar que esta joven es la principal sospechosa. Lady D, The Princess. En este caso llega un documental cargado de emoción sobre la vida y la muerte prematura de Diana, la princesa de Gales, y sus profundas y trascendentales consecuencias. Contada en su totalidad a través de material de archivo, la película vuelve a explorar esta icónica historia para una audiencia totalmente moderna, permitiéndonos de alguna manera experimentarla como nunca antes. El Brindis. Otra película más que se iba a estrenar el 11 de agosto en Argentina, pero bueno, ya saben cómo es el tema de las licencias, va a terminar llegando recién en el mes de septiembre. Una película francesa con un hombre de 35 años que es bastante neurótico e hipocondríaco, y es por eso que durante una cena bastante extensa, su novia no le va a contestar ningún tipo de mensaje, y como si esto no fuera poco, su cuñado le va a pedir que se encargue de hacer el discurso de su boda. Obviamente es en este punto donde todo va a salir absolutamente mal. Vértigo.
Una película que parece ser muy pero muy desesperante. Tenemos a un hombre que después de que muriera escalando una de las montañas rocosas, su novia y su amiga deciden trepar una enorme torre de comunicaciones de más de 600 metros de altura y ahí arrojar las cenizas de él. Obviamente el ascenso se va a complicar cuando una parte de la estructura se cae. La problemática principal es esta: no pueden bajar, no pueden pedir ayuda, están alejadas totalmente de la civilización y no les va a quedar más remedio que luchar para intentar sobrevivir, aunque bueno, lo tengan todo muy complicado. Lecciones para canallas. Después de la muerte de su madre, una mujer busca a su padre y descubre que es un estafador de poca monta. Ahora, con la idea de acercarse un poquitito más, ella le pide que le enseñe algunos trucos para estafar, y es acá cuando se termina metiendo poco a poco en este mundo que podría sorprenderla más de lo que ella espera. El desastre de la mafia. En 1956, un sastre inglés que confeccionaba trajes en una famosa tienda de Londres sufre una tragedia personal que lo lleva a trabajar en una pequeña sastrería de Chicago, justamente para unos pocos clientes quienes mayormente son gángsters o son mafiosos. Es por eso que se va a ver en un mundo totalmente complicado y lo va a llevar a enfrentarse a cosas cada vez más graves. Gigi and Nate. La verdad que hay muy poca información sobre esta historia, pero parece muy conmovedora e inspiradora. Todo se va a tratar sobre un joven con un futuro totalmente brillante quien sufre un accidente casi fatal. Es ahí cuando recrea toda su vida con la ayuda de un insólito amiguito animal. La huérfana, el origen. Tras escapar de un centro psiquiátrico haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada, esta chica va a viajar a América, pero su máscara se va a empezar a caer cuando se enfrenta a una madre que protegerá a su familia a cualquier precio. Invitación al infierno. Tras la muerte de su madre y quedarse sin parientes conocidos, una chica descubre que tiene un primo lejano. Por esto es invitada a una boda en una casa inglesa. Hasta acá todo normal, pero el problema es que ella se va a ver envuelta en una pesadilla de supervivencia al destapar todos los retorcidos secretos en la historia de su familia y más que nada también al descubrir las verdaderas intenciones que se esconden detrás de esta generosidad familiar. Érase una vez un genio. Una doctora de literatura está feliz con su vida, aunque se enfrenta al mundo de cierto escepticismo. De repente se encuentra con un genio que ofrece concederle 3 deseos a cambio de su libertad. En un principio se niega porque piensa que todo va a salir mal, pero el genio va a defender su posición convenciéndola con diferentes historias fantásticas. Es acá cuando ella va a terminar cambiando su parecer y va a pedir un deseo que sorprenderá a ambos. Pasaje al paraíso. En este caso tenemos a una pareja divorciada que se une y viaja a Bali para evitar que su hija cometa el mismo error que creen que cometieron ellos hace 25 años atrás. Bárbaro.
Una película donde una joven que viaja a Detroit por una entrevista de trabajo alquila una casa para pasar la noche. El tema es que cuando llega a este lugar, la casa está doblemente reservada. Es decir, que hay un hombre extraño ya instalado ahí. Lamentablemente, sin muchas opciones, va a tener que pasar la noche junto a este desconocido, pero el tema es que no solamente se va a tener que preocupar por eso, sino que también hay mucho más que temer en ese lugar. The Retaliators. Acá tenemos un pastor que descubre un inframundo sombrío y perverso mientras busca respuestas en torno al brutal asesinato de su hija. La película obviamente tiene un tono de thriller con tintes de terror que va a revelar un juego de venganza con muchas nuevas reglas. El Reino de Terracota. En este mágico mundo subterráneo, un hombre tiene como destino ser un recluta del reino, pero su sueño es convertirse en un gran guerrero. El tema es que para lograrlo, debe capturar a Cuerno de Tierra. Básicamente una gran aventura llena de secretos que podría generar una crisis en este mundo fantástico. Emergencia en el aire. Este es un adrenalínico thriller de catástrofe aérea. Se va a tratar sobre un avión que enfrenta una situación de crisis nunca antes experimentada. Obviamente, toda esta situación va a llevar a que el piloto solicite un aterrizaje de emergencia incondicional. Cuando sea joven. Una viuda de más de 70 años se da cuenta de que se está convirtiendo en una carga para su familia. El tema es que se da cuenta de todo esto un día que recupera misteriosamente la apariencia que tenía 50 años atrás. Salto a la vida. El mismo día se estrena esta historia donde una mujer se mete de lleno en la milicia para convertirse en una gran instructora de paracaidismo. El tema es que un trágico accidente dará un vuelco a su vida al punto tal que tiene que decidir entre morir o vencer los peores obstáculos que un ser humano pudiera superar. God's Country. Una cinta donde una profesora universitaria en duelo se enfrenta a dos cazadores a los que atrapa invadiendo su propiedad y se ve envuelta en una batalla de voluntades cada vez mayor con consecuencias catastróficas. No te preocupes, cariño. Para mí, uno de los mejores estrenos del mes. Un gran thriller psicológico centrado en una infeliz ama de casa en la década de 1950 que descubre una inquietante verdad. Desde ya les digo que esta película tiene mucha pinta, muy buena pinta, y para todos los amantes de películas psicológicas con estos giros raros, la van a disfrutar muchísimo. Mira cómo corren. En el West End de Londres de la década de 1950, los planes para una versión cinematográfica de una obra de teatro de gran éxito se interrumpen abruptamente cuando el director de la película es asesinado. Ahora un inspector y su acompañante, bastante novata, se van a hacer cargo del caso y por esto se ven envueltos en una desconcertante novela policíaca dentro del teatro clandestino mientras investigan el homicidio. Mal de ojo. En este caso tenemos una niña de 13 años que viaja con su familia de la ciudad a la casa de su abuela en el campo para tratar de encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hermana pequeña. El tema es que pronto encontrará que su abuela no es exactamente lo que parece. Super, ¿quién? El mes pasado llegó a México, este mes llega acá a mi país, Argentina, una película francesa que nos va a contar la historia de un actor fracasado sin dinero, pero que por fin consigue un papel protagónico, el de ser un superhéroe. El problema pasa cuando un día se va del rodaje sin quitarse el traje y sufre un accidente de auto. Se despierta con amnesia y convencido de que él es un superhéroe real. La Mujer Rey. Otro de los estrenos fuertes del mes de septiembre y más que nada también tiene una similitud con Wakanda. Y ahora se van a dar cuenta el porqué. En la peli en sí vamos a tener la extraordinaria historia de las Agoji, el grupo de guerreras que protegió el reino africano de Dahomey en el siglo XIX. Todas estas mujeres tenían diferentes habilidades y una ferocidad nunca antes vista en el mundo. Lo loco de todo esto es que es una cinta que está inspirada en hechos reales. Ahora entienden por qué se parece un poquito bastante a Wakanda. Argentina, 1985. Claramente esta es una película nacional donde tenemos en este caso la estrategia de dos fiscales para llevar adelante el juicio que sentó en el estrado a los acusados por crímenes de lesa humanidad a los comandantes de la última dictadura militar. Sonríe, Smile. Cortita sinopsis pero escalofriante película. En la historia vamos a tener a una doctora cuya mente comienza a volverse contra ella después de presenciar un evento traumático que involucra a un paciente. Hasta que mueras.
Después de una velada romántica en su apartada casa del lago, una mujer se despierta esposada a su difunto esposo. Atrapada totalmente y aislada en pleno invierno, va a tener que luchar contra unos asesinos para poder escapar. Baby, I'm gonna miss you so. You took my love ever so long, and now I'm saying you're gonna have your soul. Well, I'm telling you, ooh, yeah, what I'm gonna do. My love without you, oh, my love without you, oh, yeah, yeah, oh.
Amigos, hasta aquí llegamos. Qué lindo haber compartido este nuevo programa con todos ustedes. Recuerden en Instagram Cóctel Social 1, también nuestro canal de YouTube Cóctel Social como el del Face. Nos ven en Celta. Compartan el programa con la producción de Enfocate de Débora Mestoy. Hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima. Un parque industrial propio que es orgullo de la región. Transformar es crecer. Y lo estamos haciendo.